Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una estrepitosa derrota. Sí, les hablo de la derrota que sufrió el presidente Gustavo Petro y el gobierno del cambio con el hundimiento de una de las reformas más importantes en la arquitectura de la estructura de Petrolandia, la reforma política. Pero en la egolatría del gobierno del cambio, como ellos ganan con sello y con cara también, salieron a decir que ellos eran los que habían hecho una detonación controlada de la reforma politiquera que ellos mismos habían presentado. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Además del senador Roy, otro de los grandes perdedores fue el ministro del Interior, el estadista, profesor de Derecho, filósofo del cambio, Alfonso Prada, que dijo que... Y anunció al país que he firmado la proposición que dice, de conformidad con el artículo 3 y 155 de la Ley Quinta de 1992, le solicito a la Comisión Primera del Senado aprobar el retiro del proyecto de acto legislativo 018 del 2022. Ahí, como ustedes ven, Roy le ganó a Roy, Prada a Prada, incluso Petro a Petro. Aunque parezca chiste, esto dijo el presidente de los colombianos en su cuenta de Twitter. Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política. Bueno, ¿y cómo fue que llegamos a esto? Pues por la presión de la opinión pública y de la oposición. Algunos trataron de decir que era gracias a los mismos del cambio, pero no. La oposición y los más de 10 millones de colombianos que no votaron por el proyecto chavista del presidente Petro ejercieron una fuerte presión. Y acá les voy a contar la crónica de esta derrota. Hace 2 días, en la Comisión Primera del Senado, la senadora Paloma Valencia anunció que su ponencia de archivo de la reforma politiquera tenía los votos listos para ser aprobada. Aquí estábamos a punto de entrar en la discusión de la reforma política. Como pueden ver, miren los gritos de los de la izquierda, porque resulta que parece que hay votos para hundirla y entonces no quieren dejar cambiar el orden del día y no han dejado cerrar la votación a pesar de que ya hay mayoría absoluta. Al mismo tiempo y en la misma comisión, el valiente y pilísimo senador JP Hernández hacía la misma denuncia a través de un video en sus redes sociales, video al que se le metió a los gritos la senadora María José Pizarro. Están prácticamente los votos, pero lastimosamente es el pacto histórico. Senadora María José Pizarro y el senador Alexander López, los que se están oponiendo, se están oponiendo la reforma política por la participación política de la Colombia sabe, y los electores del pacto histórico saben lo que es este adefesio de la reforma política. Ay, qué gritadera la de María José Pizarro. Ella solo grita, así como gritaba a los policías en pleno paro que usaron como campaña presidencial. De verdad, actúen, jueputa, rebélense. No los pueden mandar a matar a la gente, hermano, son sus hijos. Ante esa realidad de tener los votos listos para archivar el adefesio de la reforma politiquera, el presidente del Congreso, Roy Barreras, saliendo de una quimioterapia de la clínica, trinó que me dicen que hay cierto desorden en la Comisión Primera, pero no es grave. Ni el Código Electoral ni la reforma política tal como está pondrán en riesgo las reformas sociales que son la prioridad del presidente Gustavo Petro. Entonces el senador David Luna denunció una jugadita de Roy que cambió la sesión plenaria de las 4 de la tarde de ese día para las 3, lo cual obligaba a los senadores a terminar la sesión de la Comisión Primera e ir al debate en contra de la ministra de Minas y Energía, la ilustre Irene Vélez. En ese contexto es en el que amanece el país ayer, teniendo la noticia de que la oposición tenía los votos listos para archivar la reforma. Ahí es cuando aparecen los próceres de la patria a decir que esa reforma
ya no servía. Que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún. ¿Pero qué? Las redes sociales recordaron cómo el ministro del Interior, el filósofo del cambio, el estadista y ahora derrotado Alfonso Prada, defendía la reforma política hace unos meses, que a pesar de todos los cupos se le hundió. Dimos a este proyecto tanto en Cámara como en el Senado horas, decenas y decenas de horas, días enteros, meses trabajando en audiencias públicas, en mesas fuera del Congreso, dentro del Congreso, con los partidos políticos, con los ponentes en el Ministerio del Interior. No creo que haya habido un debate más profundo, más deliberado, más tranquilo y sobre todo más paciente, tolerante y con profunda argumentación. En el mundo entero hay un método científico para determinar las reglas electorales, que es el ensayo-error. Se propone una medida, se prueba frente al pueblo y si no sirve se cambia. Mejor dicho, esa reforma quedó igual o peor de huérfana que Nicolás Petro. No lo creo. ¿Por qué nos ponen aquí? Esta es una derrota contundente para el presidente Gustavo, porque acá no importan las reformas en tanto se procure el bien de la comunidad, sino la organización de la estructura política para quedarse en el poder por décadas, como lo dijo el senador Iván Cepeda hace 2 años. Así que esta es una baja muy importante para las elecciones regionales en donde el presidente quiere lograr montar gobernadores y alcaldes que sean como sus empleados directos, así como los tiene Maduro en Venezuela. Pero lo cierto es que ganó la democracia porque esa era una reforma politiquera hecha a la medida para los politiqueros. Una defecio igual que la reforma de salud, la reforma de pensiones y la reforma laboral. Sin embargo, esto deja un mensaje contundente para todos los colombianos que aman al país. Y es que si quieren defender la democracia, la Constitución de 1991, las leyes y las instituciones, tienen que salir a votar masivamente en el mes de octubre. Alzar la voz y no tener miedo. ¿Quién dijo?